Me acompañen a leer la palabra en el Salmo 95. Déjenme ver. La palabra de Dios dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, aclamémoslo y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Alabado y glorificada sea su palabra. Señor mío, quiero, hermanos, que me acompañen a orar en esta tarde. Eterno Padre y Señor de la gloria, le damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en esta tarde en su casa. Señor, gracias. Le pido y le ruego por los hermanos que están en camino, que se usted ayudándole, Señor, a cada uno de ellos, Padre, porque si están enfermos, Señor, yo sé que usted los va a sanar, Señor. Si tienen algún problema, Señor, usted es el que todo lo puede y todo lo sabe, Señor. Clamamos en esta tarde por salud, por cualquier necesidad que haya en el hogar de nosotros, de toda su iglesia, Señor. Ayúdenos en esta tarde y todo el día de que viene, mañana, Señor, y siempre, porque yo sé que usted es nuestra ayuda idónea. Y así, bendito Padre, nos vamos a preparar para cantarle, Señor, como dice su palabra, que hay que alabarlo. Hay que alabarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma en esta tarde, Señor. Y le pedimos y le rogamos, Señor, por las ofrendas, Señor, que se van a dar, los diezmos, que sea usted, Señor, ayudando a aquellas personas que no tienen trabajo, pero yo sé que usted ayuda en todas aquellas cosas que necesitamos, Señor. Muchas gracias por su ayuda. Y así, bendito Padre, vamos a escuchar esa palabra que trae nuestro pastor en esta tarde. Que eso nos va, Señor, vamos a salir de aquí, Señor, con su Santo Espíritu, con esa palabra que nos llene nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Que sea usted con nuestro pastor en esta tarde, Señor, ayudándole, Padre, que pase un carbón encendido por su boca y que sea usted el que hable, Padre Santo. Se lo pongo en sus manos, Señor, y así, bendito Padre, vamos a cantarle en este momento, Señor, y que sea usted, Señor, ayudándole al grupo de alabanza, Señor, en esta tarde, adorarlo y a todos nosotros también, porque usted se lo merece todo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos de alabanza, pueden pasar, por favor. Gloria a Jesús. Hermanos, les recordamos que no solamente estamos aquí nosotros para cantar, toda la congregación debe estar cantando, dándole al Señor la honra y la gloria, la mejor adoración de nuestro corazón, que sea de corazón, en espíritu y en verdad, que es como a Él le gusta. Así que comencemos con nuestra adoración. Amén. Quiero entender
es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y una canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esta canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Jesús, nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Es lo que mueve tu fiel corazón y la canción que te digo, Señor, para entregarlo. Quiero expresar estas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Aleluya. Se trata de ti. Se trata solamente de ti, Jesús. Se trata de ti. Gloria a tu nombre, Señor. Se trata de ti. Solamente de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti.
trata de ti, Señor. Se trata de ti. 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 Se trata de ti, mi Dios. Aleluya. Solo de Se ti, oh trata Dios. solo de Él y de nadie Señor. más. La gloria es tuya, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y venimos delante de ti, mi Dios. Adorarte, Señor. Venimos, oh Dios, Más que una canción, a darte más que una canción. más que palabras, Más que para es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Aleluya. Que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Sí, Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, Aleluya. es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Te decimos, Señor. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de
Aleluya. Un aplauso para nuestro Señor Jesús. Oh, mi Dios. Él se merece todo aplauso, toda gloria y todo honor. Señor. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a adorar, Aleluya. Me dice al hombre un lenguaje muy bello. ¿Para qué? nos diste la música para alabarte. Para adorarte, Señor. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Y decimos, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Gozo será, Habitar en tu presencia. Aleluya. Mi gozo será Sí, Señor. contemplar tu santidad. Aleluya. Y lo vendré a ti. y te cantaré, con júbilo vendré a ti, te adoraré. Me hiciste con propósito, en tus planes estaba que yo te adorara. Gracias, Señor. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Y decimos, iglesia. Aleluya. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Vamos con las palmas, vamos. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Aleluya. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Eso somos, para eso fuimos Sí, creados, Dios. hermano, para adorar al adorar Señor. al Señor. Y Gloria a recordemos que eso es lo que haremos cuando estemos en su presencia, Aleluya. adorarle bueno, el tiempo allí no va a ser como aquí. Aleluya. Mente. Hermanos, qué lindo es adorar al Señor, ¿verdad? Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, vamos a
a recibir a nuestro pastor. No, perdón, pastor, antes les quería decir sobre las ofrendas y los diezmos. Línea, que esté el enlace ahí abajo y cualquier cosa, pues pueden llamar a los hermanos González, Francis y Juan González. Y los hermanos, pues, a los que están en línea, que sean bienvenidos. La alegría de estar en la iglesia, pues hasta me olvidé de eso. Que sean bienvenidos todos. Así que vamos a presentar a nuestro pastor, como dice el hermano Juan, con el plato fuerte de la tarde, y que escuchemos ese mensaje que nos trae el pastor y que los tengamos en nuestros corazones. Pastor. Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí reunidos, adorando a Dios juntos. Como cantamos, somos adoradores, que alabamos al Señor en espíritu y en verdad, pero lo especial del domingo es que lo hacemos juntos, reunidos, como hermanos y hermanas en Cristo que somos. Quiero darle la bienvenida a los que nos visitan en esta tarde. Esta es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Union City. Soy, por la misericordia de Dios, el pastor de la iglesia. Estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y hay otra persona que yo le voy a dar la bienvenida, pero él es de la casa. Y él es Nicolás Gil. Ustedes lo conocen. Es el hermano de nosotros. Él es de la casa, hermano. Pero mi hermano, te queremos bienvenido, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Pero repito que él es de la casa, ¿ok? Bueno, vamos a predicar la palabra del Señor sin antes. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios para que Él nos ayude a predicar su palabra y para que su palabra haga efecto en nuestros corazones. Así que les ruego que me acompañen a orar, por favor. Padre bueno, Dios todopoderoso y soberano, gracias, Señor, por este grupo de hombres, mujeres y jóvenes que están aquí en esta tarde, Señor, que tú has permitido que nos congreguemos, Señor, en este lugar, Padre Santo, para cantarte y para predicar tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea escuchada. Señor, yo te pido, Padre Santo, que por tus misericordias, Señor, tu Espíritu venga con poder en esta hora, Padre Celestial, y que nos bendiga, oh Dios, de una manera especial por medio de tu palabra, iluminándonos, Señor, usándome como instrumento débil tuyo que soy, Padre Santo, para tu gloria. Para que esta palabra, Señor, germine en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y dé el fruto, Señor, que tú has tenido por intención que esta dé, Padre. Ten misericordia de nosotros. Bendícenos, Señor, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra distracción, de los problemas y preocupaciones que tengamos en el momento. Ven y bendícenos, Señor, en esta tarde, por tu palabra, porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. La semana pasada, como había comentado, entramos en la recta final de lo que es la epístola a los Colosenses, donde comenzamos a ver a considerar estas últimas exhortaciones finales del apóstol Pablo, inspirado por Dios, de cómo la iglesia, de cómo los hombres y mujeres que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cómo deben de vivir a la luz de que Jesucristo es el número uno, el principal, tanto en la creación como en la redención. Y como ustedes sabrán, o la mayoría de los que estaban aquí la semana pasada, pues comenzamos a predicar del texto de Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, y solamente cubrimos
una de las 3 exhortaciones o una de las 3 enseñanzas. Y en el día de hoy vamos a continuar el sermón que no pudimos completar la semana pasada, pero para mayor comprensión del texto y de la intención de Dios en revelar esta parte de su palabra, vamos a ver un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, porque es de suma importancia, mis hermanos, que nosotros entendamos, ya que toda la idea está conectada con el propósito de que siguiendo estas exhortaciones, usted y yo vivamos conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Y nosotros estuvimos viendo ciertas instrucciones que nacen, como he dicho en varias ocasiones ya, de un mandato general que vimos en Colosenses capítulo 3, versículo 10, donde dice, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, y esto está en Colosenses 3:11, y ese nuevo hombre, esa nueva criatura, tiene un rol específico en la sociedad asignado por Dios, y cada rol específico en la sociedad tiene una responsabilidad específica dada por Dios. Y hace varias semanas estuvimos viendo de una manera detallada cada rol con cada responsabilidad revelada en la palabra del Señor. Vimos el rol de las casadas en el versículo 18, vimos para los maridos, versículo 19, los hijos bajo el cuidado de sus padres en el versículo 20, padres criando en el versículo 21, y todos los mencionados anteriormente dentro del contexto del trabajo en Colosenses capítulo 3, versículo 22, a Colosenses capítulo 4, versículo 1. Y ya en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, donde comenzamos a predicar, como dije anteriormente la semana pasada, vamos a concluir hoy lo que nosotros no pudimos concluir por cuestiones de tiempo, y tiene que ver cómo nosotros, la iglesia, los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, los cristianos deben de vivir para con los de afuera, para con aquellas personas que no se identifican con Cristo o que no han hecho profesión de fe. Y déjenme recordarles, mis hermanos, es de suma importancia recordar que todos estos mandatos generales y específicos para cada rol, usted y yo debemos de obedecerlos si verdaderamente hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto no es una sugerencia por nuestro Señor Jesucristo. Esto es un mandato que muestra de que verdaderamente somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. De manera que todas esas exhortaciones desde Colosenses capítulo 3 hasta el día de hoy, todo lo que hemos estado viendo es un mandato directo a la iglesia del Señor si verdaderamente somos cristianos, si queremos vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Así que leamos la porción de la Escritura que estaremos predicando en esta tarde, y se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 5, y para los que no han estado con nosotros hace varios meses decidimos hacer una serie expositiva de la epístola a los Colosenses, predicando capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ya estamos en la línea recta, en la línea final de esta epístola. Así que leamos nuevamente la palabra del Señor, Colosenses 4, versículo 2 al 5. Y dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mis hermanos, este texto nos muestra dentro del contexto
de los que estamos buscando a Cristo, buscar las cosas de arriba, dentro del contexto de vivir nuestra nueva identidad en Cristo. Este texto, mis hermanos, de una manera directa nos muestra que para vivir como escogidos de Dios, para con los de afuera, para con los del mundo, para con aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros debemos de perseverar en oración, andar sabiamente y expresarnos adecuadamente. Esta es la idea del texto. Y quiero recordarles que de la semana pasada, después de haber considerado Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, donde mencionábamos conforme a la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En otras palabras, que nuestra lucha es con el diablo y los demonios. La semana pasada consideramos la primera exhortación o enseñanza del texto, es que si queremos vivir como es digno del Señor para con los de afuera, debemos de mantenernos orando. Debemos de mantenernos orando, como dice el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y contábamos que debemos de orar sin cesar, y es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo y sus colaboradores cuando llevó Epafras con la noticia. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 3, Pablo diciéndole a los colosenses: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la constancia, siempre orando por vosotros. La oración, como he dicho también, mis hermanos, es esencial para la vida cristiana. No crea que usted va a vivir y va a experimentar victorias si usted no tiene una vida de oración. Si queremos vivir como a Dios le agrada, como Dios quiere que usted y yo caminemos, usted debe de tener una vida de oración. Todos tenemos que tener una vida de oración. Recordemos, mis hermanos, que tenemos varios enemigos. Tenemos el diablo y sus demonios, está el mundo y sus placeres, pero también tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y de la manera en la cual usted y yo podemos experimentar victoria en el poder del Espíritu es orando. La oración es la que nos prepara, es la que pavimenta el camino, es la que asfalta la carretera para que nosotros podamos caminar como a Dios le agrada entre personas que no creen en el Señor. Esa es la única forma, hermanos, debemos de orar, y esto nos lleva a la segunda exhortación del texto, la cual se trata de cómo debemos de manejarnos entre los no creyentes. Y dentro del contexto de cómo debemos de manejarnos entre los no creyentes, el texto menciona en el versículo 5 cómo debemos de andar, y en el versículo 6 cómo debemos de expresarnos, lo cual es sumamente importante. Y dentro de lo que es manejarse, el texto dice en el versículo 5, o habla de cómo debemos de manejarnos. Vea el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El texto está diciendo, mis hermanos, que usted y yo debemos de ser sabios cuando caminamos en el mundo. Debemos de ser sabios. No podemos andar como que si nada está pasando en el mundo. No podemos andar como que si no hay un enemigo que anda buscando a quien devorar, que sabemos que es el diablo, conforme a la palabra de Dios. No podemos andar en el mundo sabiendo que el mundo, el que niega al Señor, está ciego, ha sido cegado por el enemigo. No podemos andar como que si no hay un mundo espiritual tan real, mis hermanos, como el aire que usted y yo estamos respirando ahora. Por eso debemos de andar sabiamente. Y es importante, mis hermanos, que cuando el texto me dice que yo debo de andar sabiamente, se está refiriendo a la sabiduría que viene de la palabra del Señor. No la sabiduría o destreza que yo consigo por mis años de experiencia en el mundo, interactuando con gente, trabajando con gente. Déjenme decirle, mis hermanos, que quizá algunas prácticas que usted y yo hayamos hecho en el pasado sean pecaminosas, otros no, pero todos ustedes saben que después de usted y yo haber sido engañados una, que dos, que tres veces, como que usted crea como esa destreza. En mi país dicen ese tigueraje, como esa, que usted se vuelve como un, óyeme, mira, me quiere engañar aquí, me quiere engañar allá.
Y déjeme decirle que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Pero la sabiduría que habla la palabra de Dios aquí, cuando dice andad sabiamente, es una sabiduría que viene directamente de la comprensión de Dios y su palabra. No es una sabiduría del mundo, no es una destreza del mundo, no es una sabiduría que viene de una experiencia de que yo he obtenido en el mundo para conseguir cosas, las cosas que yo quiero, para aprender a negociar, para obtener lo que yo quiero. No, hermanos, es una sabiduría que viene de Dios y su palabra. Y un ejemplo de esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 9, donde Pablo le dice, por lo cual nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia del mundo, no espiritual. De toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, Pablo está de rodillas y sus colaboradores orando a Dios para que esta gente crezcan en el conocimiento de su palabra. Y no solamente que crezcan, sino que el Espíritu de Dios los ilumine y los ayude a discernir a cómo aplicarlas a su vida de una manera diaria. Y eso se tiene, y de esto es lo que se trata, toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, no estamos hablando de una persona con hidrocefalia teológica, con mucho conocimiento bíblico. Se está hablando de alguien que posiblemente no conoce tan bien la palabra de Dios, pero lo que la conoce la aplica y se maneja en el mundo respecto a ella. Otro ejemplo que vemos en la misma epístola del apóstol Pablo es en Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando Pablo les exhorta a la iglesia y le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Ahí está la clave, en toda sabiduría. La sabiduría que viene de aquí, mis hermanos, es esa a la que Pablo se está refiriendo, que andemos sabiamente. Mis hermanos, para andar sabiamente, obviamente, como hemos visto en el texto, cada día más debemos de aprender de la palabra. Cada día más debemos de aprender de Jesucristo, de nuestro Señor. Debemos de conocer cada día más a Cristo. ¿Por qué? Porque Colosenses 2:3 dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermano, lo que Pablo ha estado explicando de Cristo es lo que le está aconsejando a la iglesia ahora. Adquieran esa sabiduría que viene de Dios y de su palabra y úsenla en su vida diaria. Mis hermanos, la vida cristiana, como la mayoría de ustedes, si no todos saben, que no se trata, hermanos, de venir aquí, congregarnos y recibir la palabra, sino que esa palabra es viva y eficaz. Es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestros caminos. Es la palabra que nos da la sabiduría, es la palabra que nos da el entendimiento y es el Espíritu Santo que nos ilumina para discernir, para obrar, para obedecer, para aconsejar, para decir que sí, para decir que no. Es la palabra de Dios, hermanos. Pero es para vivirla, hermanos, no para simplemente almacenarla. Y por eso debemos depender siempre del Señor para poder vivir a la luz de ella. Ahora, ¿y qué tipo de andar modelan aquellos que viven conforme a la palabra? ¿Qué tipo de andar? ¿Acaso son aquellos que son los más sabelotodos? ¿Acaso son aquellos que no se pueden discutir con ellos? ¿Acaso son aquellos que son los más grandes teólogos y uno no puede hablar con ellos porque nadie tiene más entendimiento que ellos? No, eso no es lo que muestra que usted tiene un buen conocimiento de la palabra. ¿Sabe cómo modelan aquellos que conocen la palabra? Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Él mismo contesta, muestre por la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¡Wow! De manera que el que tenga conocimiento de Dios y su palabra no debe de hacernos unos orgullosos o hacernos ver superiores a los otros, sino más bien hacernos humildes y comportarnos en sabia mansedumbre. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. De manera que toda esa sabiduría que podemos obtener por medio de Cristo, su palabra,
es para que usted y yo seamos mansos y humildes como el Señor. Es para eso, hermano. No para vernos más grandes a los demás, es para que seamos mansos y humildes como el Señor. Ahora, andar sabiamente se refiere a andar conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. En la vida práctica, mis hermanos, debe de ser que usted ponga en uso, en ejercicio, todos sus sentidos espirituales por la razón que explicamos la semana pasada. Estamos en un mundo caído, tenemos lucha contra carne y sangre y tenemos una naturaleza pecaminosa que se levanta contra nosotros mismos. De manera que usted y yo debemos de pensar, juzgar, discernir a la luz de lo revelado en la palabra. Y eso es una de las cosas más difíciles que tenemos, porque primeramente tenemos la naturaleza pecaminosa y encima de eso, estoy diciendo esto no porque es imposible, sino porque es la realidad de la vida. Usted posiblemente tiene 20, 30, 40 años viviendo y buenas a primeras usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Y usted tiene todo ese conocimiento del mundo y toda esa práctica del mundo y ahora el Señor te está diciendo, tú tienes que cambiar esto. Tú tienes que cambiar aquellas cosas que van en contra de mi palabra para tú juzgar, discernir y evaluar conforme a lo que yo he revelado en mi palabra. De manera que, mis hermanos, la sabiduría que hemos obtenido en el mundo, Dios no tiene problema con eso, siempre y cuando no contradizcamos lo que Dios ha revelado en su palabra, siempre y cuando éstas no nos lleven a desobedecer el mandato principal, que es amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La idea de andar sabiamente, mis hermanos, es que seamos llenos de la palabra y que dependamos de todo corazón en el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a tomar decisiones y a vivir conformes a la misma. Nuevamente, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, pero sigue el texto diciendo, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y como ustedes sabrán, la palabra redimir significa comprar. Y a lo que se refiere el texto es que no solamente somos llamados a andar en sabiduría, sino más bien, mis hermanos, andar en sabiduría. Y en esa sabiduría debemos de procurar, gestionar y aún crear oportunidades para hacer el bien. A eso es que Pablo se refiere. Andar sabiamente, redimiendo el tiempo, tiene que ver, mis hermanos, con el propósito mismo de nuestra vida, que es servir a Dios. Servir a Dios. Y debemos de entender, mis hermanos, que a pesar de que hemos sido colocados en esta sociedad con roles, talentos y posiciones, la cual hace el funcionamiento de las mismas, y para bendición de la misma el Señor nos ha colocado, no es más que cierto que muchas veces los que estamos en Cristo fácilmente podemos olvidarnos de que nosotros no estamos supuestos a vivir para nosotros mismos, sino para el Señor. Tenemos el mandato de la palabra de Dios que dice, más buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas. Y muchas veces, mis hermanos, lo digo no con el dedo de señalar, sino evaluando nuestro corazón. Muchas veces no buscamos el reino de Dios y su justicia porque estamos muy cansados o muy enfocados en poder resolver lo que ya Dios prometió haber resuelto en nosotros, la comida y la bebida. Él ha dicho que lo va a proveer, pero es algo que en lo cual nosotros como iglesia debemos de lidiar. Y nuevamente, estamos hablando, mis hermanos, de que tengamos esa cosmovisión o filosofía correcta de la vida en la cual nuestro paso por este mundo no tiene que ver para yo tener una de las mejores vidas, una de las mejores carreras, uno de los mejores carros y una de las mejores casas, lo cual nada de eso es pecado. Pero trabajar arduamente y olvidarse de la obra del Señor para obtener esto sí es afrenta contra el Dios Santo. Y debemos de entender, mis hermanos, que el humanismo, entre otros movimientos que se relacionan con fomentar principalmente el amor propio por encima de todas las cosas y que todo lo que debemos de hacerlo porque esta vida es única, porque esto es lo único que uno se lleva, porque yo soy especial, porque yo trabajo demasiado. Mis hermanos, esto nos desenfoca de lo que es ser verdaderamente un siervo de Dios. Mis hermanos, muchas veces incluso podemos desenfocarnos de una manera tal que podemos incluso obedecer a Dios para nuestro propio provecho.
y debemos de recordar de que usted y yo somos siervos del Señor. El universo no debe de girar ni conspirar a nuestro favor. Y es esa mentalidad de lo más profundo de los corazones, aún de los redimidos, que nos desenfocan de lo que es ser un verdadero siervo. ¿Y por qué menciono estas cosas, mis hermanos? Porque el texto me está diciendo redimiendo el tiempo. Y hermanos, esto tiene un significado tan profundo que no tenemos el tiempo para profundizar. Pero lo que Dios nos está diciendo en su palabra es que una de las cosas principales que usted y yo debemos de hacer es que no solamente andar sabiamente, sino que nosotros debemos estar, debe de ser prioridad para nosotros, hermanos, buscar oportunidades donde usted y yo podamos de servir a otros, para ser de bendición para otros, para mostrar al mundo quién es verdaderamente el Cristo Jesús que nosotros adoramos, el que nos ha dado salvación. Mis hermanos, la mentalidad de vivir para mi propio disfrute se va totalmente en contra de lo que es ser un siervo del Señor. Cuando yo quiero hacer vivir para mi propia vida, para mi propio deseo, para mis propias cosas, nos desenfoca totalmente. De hecho, permítame mostrarle en la palabra de Dios el enfoque que debemos de tener los siervos y siervas del Señor. Hay un momento muy tenso que se da entre Jesús y sus discípulos cuando dos tratan de pedir algún tipo de posición o exclusividad con Él. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 20, versículo 25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes, ejercen sobre ella potestad? O sea, los grandes jerarcas, los grandes se enseñorean de la gente para que ellos sirvan a los grandes. Y Jesús le dice, más entre vosotros no es así. Con nosotros es al revés. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice Cristo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Él se pone a sí mismo como ejemplo, versículo 28 de Mateo 20. Como el Hijo del Hombre, aquí está la clave, no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi hermano, el Señor Jesucristo, piensa esto. El Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, el soberano en la creación y en la redención, vino a servir de una manera tal que dio literalmente su vida. Él dio su vida, hermanos. Él dio su vida. Y la pregunta que debemos de hacernos para confrontar ese movimiento de donde nosotros queremos acomodarnos es, ¿quiénes somos nosotros para vivir diferente al Señor? Cuando usted y yo somos discípulos de Jesús y estamos llamados a seguir sus pisadas. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, esta es la idea del servicio, en la cual, mis hermanos, no está mal tener acomodaciones, no está mal dentro de nuestro rol, acomodarnos aquí y allí, procurar ciertas cosas, pero como hijos e hijas del Señor estamos llamados a procurar el bien para los que están afuera. Vivir de una manera inteligente y sabia, donde usemos nuestro tiempo la mejor manera posible para bendecir a otros. Mis hermanos, y déjenme decirle que una de las razones también por la cual muchas veces como que no conectamos con la idea de siervo, es porque la vida, desde el punto de vista humano, es sumamente complicada. Sumamente complicada. Pero la vida, desde el punto de vista bíblico, es simple, hermano. Es simple. Pensemos brevemente para ver las dos perspectivas, los dos áreas. Pensemos brevemente en dos hombres en la historia bíblica, donde ellos salen en esa historia. Y estos dos personajes nos van a llevar a una imagen bastante fuerte y gráfica. Y estos dos personajes son Saulo y Esteban. Ellos están juntos en un momento muy especial y muy gráfico, donde Saulo de Tarso, el cual es Pablo, está literalmente ahí en persona, participando de que Esteban sea apedreado a muerte por predicar el evangelio. Oiga, ¿por qué? No por ser un vagamundo,
por predicar el evangelio. Y Saulo está ahí. Y más adelante, mis hermanos, el mismo Jesús se le aparece a Saulo para llamarlo como apóstol de las naciones, para que sea un predicador, un evangelista, un misionero, especialmente de los gentiles. Un hombre, como dice la palabra, escogido desde el vientre de su madre, mis hermanos. Y algunos posiblemente en su humanidad, y está bien, podemos pensarnos, ¿por qué en la historia bíblica dos personajes tan importantes están juntos en un momento tan trágico, donde uno de ellos, aún no siendo convertido, está participando de una de las muertes más sangrientas que podemos ver en la historia bíblica? Y ahí podemos decir, qué complicada es la vida. ¿Por qué Dios no intercedió? ¿Cómo Dios no permitió que Pablo se convirtiera para que Esteban no tuviera que morir de esa manera? ¿Por qué, mis hermanos? Y si lo vemos nuevamente en la filosofía humana del hombre, uno piensa, wow, ¿por qué? Pero cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, hermanos, es sumamente simple. ¿Sabe cuál es la perspectiva bíblica de por qué Dios, que ha escogido un hombre desde el vientre de su madre y lo deja participar en la muerte de uno de los mensajeros que Dios está usando en milagros y prodigios y predicando a la gente, participe de la muerte de él para luego llamarlo y también sea un predicador? Hermanos, la lógica bíblica es que todos somos siervos del Señor y Él nos usa para su gloria como a Él le place. Como a Él le place. Que usted y yo somos siervos. Y déjeme decirle la parte difícil de esa. La parte difícil de ser ese siervo lo podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 8, cuando Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. En otras palabras, mis hermanos, usted y yo como cristianos, mis hermanos, servimos a Dios hasta cuando usted cree que usted no le está sirviendo a Dios. Usted le sirve a Dios. Hermano, Dios se glorifica en nuestras vidas con un propósito específico que usted y yo ahora no tenemos comprensión, pero también se glorifica con nosotros de una manera especial aún en medio de nuestra muerte, hermanos. Lo que casi nadie, incluyéndome a mí, nos gusta escuchar mucho. Hermanos, véalo de esta manera. ¿Acaso Dios a usted le preguntó si usted podía nacer? Dios no le preguntó. Dios lo quiso traer al mundo. Oh, no, que me concibió mi papá y mi mamá. Bueno, si nos vamos a la Escritura, hermanos, al final del día tenemos la ciencia, lo que Dios ha revelado en su palabra de cómo funciona y todo eso lo demás. Pero al final del día Dios dice en su palabra que Él es quien crea los huesos de la gente. Él es que hace el milagro de la concepción. Aunque hayan billones y billones de seres humanos, hermanos, aunque sepamos toda la biología para que un niño nazca, un feto y todo eso, hermanos, al final del día es Dios que crea la vida. Y Dios no le preguntó ni a usted ni a mí si queríamos nacer o no. No nos preguntó de qué raza íbamos a nacer. No nos preguntó de cuáles padres íbamos a nacer. No nos preguntó y no nos va a preguntar qué día queremos morir y de qué forma. No nos va a preguntar. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un plan específico, soberano, y Él se va a glorificar, hermanos. Y como Él es nuestro dueño, Él no nos va a preguntar ni tiene que negociar con nosotros, hermanos. Usted y yo, como dice el salmista, cumple tu propósito en mí y ten misericordia de mí y ten tu bondad para conmigo. Eso es lo único que podemos decir, porque Él es bueno, Él es misericordioso, pero Dios no viene a negociar con usted cómo va a vivir ni cómo va a morir. ¿Y por qué le traigo estas verdades un poquito incómodas? Para que entendamos que al final del día, usted y yo lo que somos siervos y siervas del Señor, que en la historia de la redención, Él ha querido que usted y yo seamos parte de su plan de una manera u otra, y todo eso se va a conectar con muchos propósitos para llevar un propósito específico que cumpla con su voluntad, cosa que usted y yo no entendemos, pero Él lo hace, y Él lo hace para su gloria, y Él se glorifica, hermanos. Y todo esto, mis hermanos, que quiero
ponerle que causa algo emocional en su corazón, es para que entendamos que usted y yo al final, hermano, somos siervos y siervas del Señor. Somos siervos que no decidimos cuándo llegar, ni decidimos cuándo irnos. Eso está en las manos de nuestro Señor. Y al entender esto intelectualmente y emocionalmente, nos debe de hacer, mis hermanos, debe de provocar en nosotros de que si nosotros estamos vivos es por la misericordia de Dios y porque hay un propósito por el cual Él nos tiene en esta vida. Y vemos el propósito en su palabra, al menos dentro del contexto para con los de afuera, es que andemos sabiamente redimiendo el tiempo. Mis hermanos, redimiendo el tiempo significa buscar oportunidades, ocasiones, reconocer que usted es un siervo, que yo soy una sierva, un siervo o sierva del Señor, para vivir para la gloria de Cristo, hermanos, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Recuerdo yo cuando vine a los pies del Señor, estaba en República Dominicana cuando eso, en una iglesia allá, una iglesia de hecho muy pequeña, y nos reuníamos como en un garage, una marquesina de una casa. Imagínense una casa que tiene su marquesina. Ahí era que nos congregábamos. Y yo no sabía de nada, obviamente. Yo me convierto, vengo a los pies del Señor y todo lo demás. Estamos en la iglesia y yo noto ciertas cosas que están pasando en la iglesia. Y hay algo de todo lo que pasaba en la iglesia. Hubo algo que a mí nunca se me olvidó, que yo dije, wow, esto es muy, muy sabio, muy inteligente. Y es que la iglesia tenía una práctica que, voy a decir esta práctica, no estoy diciendo que eso hay que hacerlo aquí, son contextos diferentes, incluso ciertas clases sociales diferentes, por lo que estoy haciendo una narración, no una prescripción. Pero algo que hacía la iglesia era que cuando llegaba una persona nueva a la iglesia, y es importante mencionar algo del contexto, es que era un área de escasos recursos, todos teníamos muy escasos recursos en esa área. Cuando llegaba alguien nuevo a la iglesia, este era el plan, no sé cómo usted lo vea, pero se lo voy a decir tal y como era. Se le asignaba a una persona para compenetrarse con esa persona, para que esa persona se hiciera amigo de esa persona, orar por esa persona, y al saber que todos alrededores tenían situaciones económicas, la idea era, hermano, que esa persona pudiera llegar a la casa para ver qué necesidad hubiera en esa casa para suplirla. Ese era el plan, hermano. Y queríamos orar por la gente, queríamos que se convirtieran y queríamos que sirvieran a Cristo, pero había un ministerio que hacía eso, hacerse amigo de la persona, compenetrarse con la persona, llegar a la casa, ver la necesidad y la iglesia mover cielo y tierra para suplir esa necesidad como Dios nos los permita. Eso hacía la iglesia. Y yo me tocó uno de esos viajes, no viajes, sino ir a esa casa, y después fue que me explicaron, por eso lo puedo contar. Y se reunió un dinerito, compramos arroz, espagueti, plátano, comida para llevar esa casa. Y a las personas se les decía, mira, queremos tener un curso de oración en tu casa. Ok, claro, pueden venir tal día. Y nada, a mí me hicieron parte de la compra, de comprar los menesteres que íbamos a llevar. Y compramos las cosas. Y llegó el día de ir a hacer la compra. Ok, entonces cuando llegamos a la casa, ok, las personas lo están esperando para la oración, pero llegamos con las compras de comida y cuando nosotros llegamos con la compra de comida, la mujer cae de rodillas llorando y yo no entiendo nada, lo que tengo un par de días en el Evangelio, y después le pregunto, hermana, ¿qué pasó? Y yo, ay, hermano, usted no sabe que yo lo que le estaba pidiendo al Señor, porque en esta casa hacían 2 días que no comíamos y ustedes vienen aquí con comida a traernos y eso es una bendición para nosotros. Entonces, el ejemplo que le estoy dando, nuevamente, no tiene que ser una práctica aquí, es que esa iglesia se dedicaba a eso. Aquí hay que buscar una necesidad y hay que suplirla sea como sea para mostrar el amor de Cristo en aquellos que no lo tienen. Y eso era una parte, eso es un ejemplo de redimiendo bien el tiempo, de una manera sistemática e intencional, buscar la manera como servir a aquellos que no conocen del Señor. Y finalmente, mis hermanos, no solamente vemos en el texto de cómo andar, como dice el texto en el versículo 5, andar sabiamente, redimiendo bien el tiempo, sino que también dice cómo debemos de expresarnos. Versículo 6, dice la palabra del Señor, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder
a cada uno. El expresarse con gracia, mis hermanos, significa hablar la verdad en amor. O lo que usted diga, hermanos, que construya, que edifique y que no dañe. Aún la verdad en sí misma, que puede ser una reprensión, es no ser abusivo ni vengativo con la persona. Muchas veces, mis hermanos, a veces tenemos que tratar cosas difíciles con el otro. Y que usted trata con cosas difíciles, hay veces, mis hermanos, que la verdad misma es lo suficientemente confrontadora. Y debemos de tomar eso en cuenta para llamar la atención, porque la idea es que lo que hablemos sea sazonada con sal, con gracia, con misericordia, con el propósito de construir. Hace unos cuantos años, yo entiendo que Dios trató en mi palabra, Dios trató con su palabra en algo, y es que sabe que muchas veces, si usted analiza su corazón a la hora de usted corregir algo, puede ser con un niño, puede ser con un adulto, donde sea, nosotros debiéramos, o al menos pedirle a Dios que nos ayude, que en ese momento, cuando yo voy a hacer esa corrección, y el contexto es los de afuera, pero aplica, ¿cuál es el propósito de esa corrección? O yo quiero maltratar a la gente o hacerle saber a la gente que yo soy el que sé, o yo quiero venir a la persona para restaurarla porque la amo. Porque la amo. Déjeme decirle, hermano, que si usted, sea cual sea la palabra que usted va a hacer, y la va a hacer con el propósito del amor, hay grandes posibilidades de que lo que usted va a decir cambie. Posiblemente cambie. Porque usted no va a alterar la verdad, pero va a buscar la vuelta de que la persona se sienta amada, aunque esto no es garantizado. ¿Ok? La idea es expresarse con gracia. Y eso lo podemos encontrar en uno de los mejores ejemplos en la Escritura, en 1 de Pedro 2:23, el apóstol explicando cómo Jesucristo reaccionaba en ese proceso de la cruz, de su crucifixión. Dice 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis hermanos, Cristo podía arrasar con todo con una sola palabra porque Él es Dios. Y Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Un ejemplo tipo de Cristo también tenemos a Esteban, cuando Esteban le dice al Señor mientras está muriendo que no le tomara en cuenta sus pecados, mientras estaba siendo apedreado. Se trata de eso, mis hermanos, expresarse con gracia, tener misericordia con la gente, tratar de construir. Hermanos, todos los que estamos aquí sabemos, hermanos, todos allá afuera estamos estropeados. Aquí estamos luchando todo el mundo con algo. Aquí estamos luchando con un sinnúmero de situaciones, familia, matrimonio, hijos, trabajo, problemas económicos, gubernamentales. Hermanos, hay males suficientes, hermano, para usted vivir amargado todos los días de su vida. Lo hay, es la verdad, hermano. No lo digo para que usted se amargue, pero es la realidad. Entonces eso debe de movernos, mis hermanos, a tratar a la gente con gracia, con misericordia, como Cristo trató con nosotros. Un ejemplo de expresarse con gracia es que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Y como ustedes saben, el uso de la sal era para salvaguardar, para purificar, para limpiar, conforme a la palabra del Señor. O sea, que lo que usted y yo digamos, mis hermanos, sea edificador o animador de Efesios. De hecho, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y aquí está la clave, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa gracia es esa bendición que Dios quiere que usted le dé a los que no conocen al Señor cuando usted habla con ellos. Y la idea de este texto no es dar un sermón cada vez que usted hable, sino que usted construya, que usted levante, que usted sane, que sus palabras sean como una especie de ungüento, que levantemos en vez de que tumbemos, mis hermanos. Debemos de conocer que usted y yo, somos sal en esta tierra, y dentro del contexto de Cristo y lo revelado en su palabra, usted y yo debemos de ser esa sal purificadora dentro del contexto de los que están afuera, para que vean quién es verdaderamente el Señor que nosotros servimos. Y mis hermanos, a la luz
de Jesucristo, de lo que hemos estado viendo en Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 2, siendo Él el principal, no solamente en la redención, sino también en la creación. Si verdaderamente usted y yo somos cristianos, usted y yo debemos de perseverar en la oración. Y sabemos lo que es perseverar en la oración. Andar sabiamente y expresarnos adecuadamente. Y eso es para vivir como escogidos de Dios en medio de una sociedad teñida y manchada por el pecado. Y finalmente, mis hermanos, tengamos en claro algo ya para terminar. Y es que usted y yo hemos recibido por medio de la palabra de Dios estos mandatos, los cuales todos los roles estamos aquí, casadas, maridos, padres criando, hijos y todos en el trabajo, mientras nos desenvolvemos dentro de los que están fuera de la iglesia o aquellos que no tienen a Cristo en su corazón todavía. Como usted y yo nos comportemos en esos roles es lo que está testificando delante del Señor si Cristo es nuestro Señor verdaderamente. ¿Qué es eso, hermano? No es decir si Cristo es mi Señor. Esto debe de tener un peso en mi vida. Debe de tener un peso. Porque recordemos, mis hermanos, la idea de Colosenses 1 y 2, mostrar a la iglesia por qué Cristo es el soberano, porque Él es Dios, porque Él es el principal de la salvación y de la redención. Y capítulo 2, y capítulo 3 y capítulo 4 es cómo yo respondo a la luz de esa verdad. Ok, Él es el soberano, Él es el Dios. Entonces, ¿cómo yo debo vivir? Bueno, es lo que estamos viendo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Y para terminar, mis hermanos, recuerde algo, conforme al contexto histórico de la epístola, las personas que tenían otros dioses, que tenían otras creencias, ellos trataban en sus propias fuerzas poder agradar a esos dioses. Y llevaban y tenían en cuenta ciertas prácticas pensando que estas prácticas, dentro del contexto de la religión que creían, los iba a santificar. Pero mis hermanos, en el cristianismo, Cristo es el todo en todos. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, que separados de Él nada podemos hacer. Es Cristo por medio de su Espíritu produciendo el fruto en nosotros que nos puede ayudar, mis hermanos, cada día a hacer lo que Él nos demanda en su palabra. Que el Señor nos ayude, nos dé la sabiduría, la inteligencia espiritual para vivir como escogidos de Él conforme a nuestro rol en la sociedad. Oremos. Dios bueno y Padre misericordioso, hemos expuesto tu palabra, oh Dios. Señor, y tú conoces nuestras grietas, tú conoces nuestras crisis, nuestra desobediencia. Tú conoces incluso, Señor, las partes donde tú has estado trabajando en nuestros corazones. Padre, que esta palabra, Señor, pueda ayudarnos a entender cuán serios, Señor, son estos mandatos. Y cuán importante es que vivamos como escogidos de Dios y verdaderamente hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo te pido, Señor, lejos de ser religiosos, que tú pongas en nosotros la pasión y el amor, Señor, para obedecerte dentro del contexto de cada uno de nuestros roles, oh Dios. Y que podamos glorificarte, oh Dios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestro intercambio, amistades y relaciones con aquellas personas que no tienen a Cristo, poniendo tú en nosotros, Señor, el amor que debe haber por ellos, por nuestro prójimo, Dios. Padre, manteniéndonos en oración, oh Dios, estando alertas, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, poniendo en nosotros el deseo de andar sabiamente redimiendo el tiempo, Señor, y que nosotros también, Padre Santo, aún nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos, Señor, sean palabras sazonadas con sal, teniendo gracia para con aquellos que nos escuchan, oh Dios. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a honrarte en la manera como te obedezcamos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a cantar una última canción.
para despedir y luego oramos para marcharnos a nuestros hogares. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, Avívanos, oh Dios, oh Dios. Y decimos Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. aleluya. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú, Padre, te enfocas, Señor, a tus hijos
seguir tu palabra. Y te pedimos, Padre, que no simplemente escuchemos la misma, sino que seamos obedientes y que la cumplamos, Padre. Porque ahí está nuestra parte como hijos tuyos, obedecerte, Señor. Y hacer lo que tú dices en tu palabra, porque es la única manera de estar, Señor, en tu voluntad, estar, Señor, en lo que tú quieres, en tus planes, Padre Santo. Así que manténnos, Señor, envueltos en todo momento. Manténnos, Padre Santo, pues siempre vigilantes y buscando, Señor, cómo agradarte, Padre. Y ahora, mi Dios, nos dirigimos a nuestros hogares, llévanos con bien, sin problemas, sin accidentes, y que podamos disfrutar el resto de la tarde, Señor, en tu compañía y en la compañía de nuestras familias. Te damos las gracias, Padre, te pedimos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermano.